Hola a todos, soy Alex y bienvenidos al canal del Pinzón Sabio. A las personas siempre nos ha gustado clasificar cosas porque esto nos ayuda a comprenderlas y diferenciarlas mejor. Clasificar también permite ordenar y eso nos ayuda bastante. Imaginad que entráis en una biblioteca y está todo así. Para encontrar algo concreto te puedes morir. Sin embargo, si todo está bien ordenadito y clasificado, encuentras el libro que quieras sin problemas. Esto es que hasta da paz y tranquilidad. Pues con los seres vivos pasa lo mismo. Se han descrito alrededor de 1,9 millones de especies y cada día se descubre alguna más. Si los agrupamos por semejanzas, estudiarlos y comprenderlos resulta mucho más fácil. Y también diferenciar unos de otros. Bien, pues dada la utilidad que tiene clasificar, hoy os traigo un vídeo sobre la clasificación de los seres vivos. Empezamos. Bueno, podemos decir que el ser humano ha clasificado especies desde sus inicios. Por ejemplo, simplemente observando la naturaleza podía clasificar los animales en animales peligrosos y no peligrosos, las plantas en plantas tóxicas y no tóxicas, etc. La clasificación biológica, tal y como la conocemos hoy en día, tiene sus raíces en Carlos Linneo, pero hubo intentos de clasificación antes, como por ejemplo Aristóteles, que clasificó a los animales en dos grandes grupos, con sangre y sin sangre, y luego en subgrupos, y las plantas en plantas con flor y sin flor. Luego vinieron otros como Teofrasto, pero partiremos de Linneo, pues fue quien le dio el empujón definitivo a la clasificación de los seres vivos. Deciros que la ciencia de la clasificación de los seres vivos comienza bajo el nombre de sistemática, por Linneo, ya que él utilizaba la palabra sistema. Sin embargo, en 1813, Agustín Pirán de Candolle propuso el término taxonomía para referirse a esta ciencia, y así se le conoció hasta hoy en día. La taxonomía consiste en coger a los seres vivos y empaquetarlos, entre comillas, en una serie de cajas, también entre comillas, o grupos, y estas cajas se meten en otras cajas mayores, y estas en otras mayores, y así sucesivamente. Es decir, es un sistema jerárquico. Cada tipo de caja es una categoría taxonómica o taxón. En este sistema, cuanto más pequeña es la caja, más parecido entre sí tienen los organismos contenidos en ella. Ahora después lo entenderéis mejor. Bueno, pues volvemos con Linneo. En 1735 Linneo publicó la primera edición de un manuscrito donde incluye las ideas de su clasificación y sus reglas, llamado Systema Naturae, el cual al principio era solo de plantas, pero a partir de la 10ª edición incluyó animales. Bueno, pues Linneo establece una serie de taxones. Si seguimos con el ejemplo de las cajas, primero pondría 3 cajas grandes, que serían lo que se llaman reinos. Estos 3 reinos fueron el reino animal para los animales, el reino vegetal, donde estaban las plantas, algas y hongos, y el reino mineral, o Animalia, Vegetabilia y Lapides,
Sí, los minerales no son seres vivos, pero el señor Linneo los clasificó también de la misma manera. Dentro de estas 3 cajas, los reinos consideró otros 4 niveles inferiores de cajas. El primero es el de clase, el segundo es el de orden, el tercero es el de género y el último es el de especie. También instauró su propia nomenclatura binomial. Esto es que cada organismo tendría un nombre compuesto por 2 palabras provenientes del latín. El nombre genérico con la primera letra en mayúscula y el epíteto específico todo en minúscula. Aquí os pongo un ejemplo con el lobo, cuyo nombre científico es Canis lupus. Además, actualmente este nombre debe ir en cursiva o subrayado, siempre que sea posible. Y posteriormente también se implementaron nombres científicos con raíces griegas. Por favor, respetad estas normas. No hay nada que me dé más rabia que verlo mal escrito. Te voy a cortar el fistro de abajo. Ya hubo otros antes que usaron un sistema jerárquico y una nomenclatura binomial, pero fue gracias a Linneo que este sistema se consolidó y aceptó. Vale. Pues tras Linneo y su sistema de 3 reinos, tenemos más taxónomos destacados, como Lamarck, quien establece una distinción entre animales vertebrados e invertebrados. Por ejemplo, ya sabéis que Lamarck también es famoso por su teoría de la evolución, lo que pasa que resultó no ser correcta. Otro acontecimiento muy importante también fue la teoría de la evolución por medio de la selección natural de Darwin, cuyas ideas quedaron plasmadas en su libro El origen de las especies de 1859. También ya tenemos un primer árbol de la vida pensado por Darwin y dibujado en 1837. Si alguien quiere saber más acerca de la evolución, Darwin, Lamarck y demás, tenéis mis 3 vídeos sobre el tema que dejaré en la descripción. Bueno, pues justamente en 1859, Sir Richard Owen propone el reino protozoa, palabra acuñada por Goldfuss, donde van los seres vivos que no son considerados por aquel entonces ni pertenecientes al reino animal ni al vegetal, incluyendo a las bacterias, que por aquel entonces ya se conocían. Y Hogg en 1860 propone el reino protoctista para sustituir al reino protozoa de Owen. El reino mineral de Linneo se pierde definitivamente, por obvias razones. Bueno, pero a partir de Darwin la taxonomía empieza a cambiar, y hay científicos que empiezan a establecer relaciones de parentesco entre seres vivos. Es decir, las cajas de las que hablábamos antes empiezan a unirse mediante lazos, cuyos nodos son los ancestros comunes de los que hablaba Darwin. O dicho de otra manera, se empiezan a construir más árboles de la vida. Aquí es donde, bajo mi opinión, la taxonomía empieza a evolucionar a la más moderna ciencia de la clasificación basada en la filogenia e historia evolutiva. Para esta nueva ciencia se recupera el nombre de sistemática y se empieza a hablar de sistemática moderna. Aún así, se sigue utilizando el sistema taxonómico para según qué menesteres. De hecho, muchos taxones aún se conservan. Bueno, entonces, en 1866,
Ernst Haeckel propone el reino protista en lugar del reino protoctista. Haeckel también cambia oficialmente el nombre del reino vegetal por el del reino plantas, de tal manera que en este punto tenemos tres reinos: Animalia, Plantae y Protista. Haeckel también hace un árbol de la vida basado en la filogenia. Sin embargo, Haeckel hizo numerosas modificaciones. No se aclaraba el tío. Primero los hongos los metió en Plantae, luego pasaron a Protista, y así con muchos tipos de organismos. También acuñó los términos Metazoa y Monera, pero él no los propuso como nombres de reinos. Ahora ya avanzamos hasta 1956, casi 100 años después, momento en el cual Copeland propone el reino Monera, para meter en él a las bacterias, debido a que se observó que no tenían núcleo como el resto de seres vivos. Para este momento se había inventado el microscopio electrónico de transmisión. A partir de aquí os voy a poner la secuencia de cambios que se sucedieron hasta llegar a la taxonomía más aceptada hoy en día, porque no os quiero aburrir tampoco. Bueno, pues este es el sistema más aceptado en la actualidad. Consiste en tres dominios: arquea, bacteria y eucariota. Dentro del dominio eucariota están los reinos Animalia, Plantae, Fungi, Protozoa y Chromista. Dentro de cada uno de los reinos que os muestro están todas las otras categorías taxonómicas. Y dentro de estas categorías taxonómicas principales hay más subcategorías secundarias. Ahora vamos a ver cómo se clasificaría entonces al lobo, por volver al ejemplo de antes, en base a este sistema taxonómico. El lobo estaría dentro del dominio eucariota, porque sus células son eucariotas. En el reino Animalia, porque tuvo una fase embrionaria de blástula. En el filo Chordata, porque tuvo notocorda y ahora de adulto columna vertebral. En la clase Mammalia, porque tiene mamas. En el orden Carnívora, porque come carne. En la familia Canidae, porque son digitígrados de hocico largo y fino y uñas no retráctiles. En el género Canis, y la especie es Canis lupus. Como he dicho antes, este último sistema taxonómico es el más aceptado, pero desde hace unos años las cosas están cambiando debido a la genética molecular, y por tanto la sistemática sigue evolucionando hasta puntos en los que los árboles filogenéticos pueden verse así, o peor. De todas maneras, no voy a entrar más en profundidad en la clasificación biológica, porque de lo que se trata es de que os deis una idea general, no de que os suicidéis. Así que por mí, con que os quedéis con que los seres vivos se clasifican de estas maneras, me vale. Y nada más. Espero que os haya gustado y parecido interesante este vídeo. Si es así, dadle a like, suscribíos si no lo estáis, que es gratis, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!